Padre, te amo. Gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad, Señor, es tu misericordia, Señor. Tu fidelidad, Señor. Tu paciencia, Señor, para con nosotros, Señor. Señor, gracias. Estamos agradecidos contigo, Rey Santo, Señor. Porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y sabemos, Rey Santo, Señor, que no nos dejarás, Señor, bendito Rey, Señor, sino que harás la obra en nuestras vidas. Harás esa obra para la que fuimos llamados, Señor. Harás la obra, Señor, y no la dejarás incompleta, Señor, sino que la terminarás, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Señor, estoy agradecido contigo, Señor. Hay agradecimiento, Señor. Hay gratitud, Señor. Y ahí es donde nace ese amor por ti, Rey Santo, Señor. De todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Rey. De que nos estás, Señor, dando vista al ciego, Señor. Estás abriendo los ojos al ciego, Señor. Y cuando vemos, Señor, vemos tu realidad, Señor, que eres real, que eres accesible, Señor, y que te podemos conocer cada vez más y más, Señor. Cuando abres los ojos, Señor. En nuestras vidas, Señor. Y vemos, Señor, esa verdad, Señor. Vemos esa verdad, Señor. Oh, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey. Así como dice tu palabra, Señor, que el que se une a Cristo Jesús, un espíritu es con Él. Es de la única forma, Señor, que podemos, Señor, bendito Rey, caminar, conocerte, palparte, verte, Señor, y permanecer en ti, Señor. Es caminando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, Señor. Gracias te damos, Rey, por tanto amor, Señor, que has tenido con nosotros, Rey. Por tu paciencia, Señor, que por fin pudimos entender, Rey, después de tanto tiempo caminando, Señor, bendito Rey, o quizás más bien detenido, Señor, en el camino, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque nos enseñas, porque nos da la sabiduría, porque nos da la inteligencia, la comprensión, el entendimiento de aquellas palabras que son espíritu y son vida. Aleluya, Señor, gracias por tu Santo Espíritu, por la obra que está haciendo, Señor, haciendo esa transformación en nuestras vidas, Rey, produciendo el fruto del Espíritu para manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas, Rey. Gracias. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Y colocamos, Señor, esta palabra, Señor,
y que sea, Señor, tu palabra, y que no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor. Y que traiga hacia ti, Señor, vaya hacia ti esta palabra, Señor. Fruto, olor fragante a Cristo. Sacrificio de alabanza, de adoración hacia ti, Señor. Olor fragante, Señor. Santo eres tú, Señor. Que tu palabra, Señor, nos edifique, Rey Santo, porque si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Señor. Edifícanos, Rey Santo, Señor. Edifícanos para que seamos ese edificio espiritual, Señor. Esa casa espiritual. Edifícanos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Obra, Rey Santo, Señor, y que esta palabra separe el alma del espíritu, Señor, bendito Rey, Señor. Y que vaya hasta los tuétanos, Señor, bendito Dios, y siga, Señor, bendito Rey, Señor, siéndonos entendidos de tu obra y de lo que quieres, Señor, con nosotros, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor por sus vidas. Demos gracias al Señor por todo lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Sé que lo que el Señor está haciendo es poderoso y que estas palabras, esto que viene del corazón del Señor, que viene de la presencia del Señor, mi hermano, sé que está cambiando sus vidas, porque ese es el propósito del Señor con su palabra, que haga cambios en nuestras vidas, que seamos regenerados, que seamos restaurados, que seamos restablecidos, óyelo bien, restablecidos, establecidos en el lugar. Pero aún más, hermano, por ser creación nueva en Cristo Jesús. Es poderoso lo que el Señor está haciendo contigo y con mi vida, hermanos. Y cuando el Señor empieza a manifestar lo que tú eres en Cristo Jesús, realmente, mi hermano, realmente, mi hermana, es cuando entiendes para qué fuiste creado. Y no estás de un lugar a otro. Y no estás por aquí y por allá, mi hermano, sino que te estableces en Él, en el dador de la vida. Y por eso el Señor, Él mismo lo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando entiendes estas verdades, entonces las cosas son muy diferentes. Y el Señor nos hablaba en Juan capítulo 10. Digo que nos hablaba porque anteriormente estuvimos hablando sobre el Señor que es la puerta, el Señor que es el pastor, ¿sí? Y que nos llama y nosotros oímos su voz y le seguimos. Entonces digo porque ya habíamos hablado una primera parte sobre el camino al Padre. Y mis hermanos, el Señor dice en Juan 10:1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, el Señor nos está hablando aquí y Él nos dice
que en el versículo 7 nos dice, volvió Jesús y a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta a las ovejas. O sea que el Señor es todo y es el buen pastor, es la puerta. Y entonces cuando nos está diciendo que el que no entra por la puerta del redil, o sea, por Cristo Jesús, y que sube por otro lugar, ¿sí?, es ladrón y salteador. O sea que los lobos no entran por la puerta. Y tenemos que identificar los lobos que entran al redil. Y sea el Señor dándonos el discernimiento y abriéndonos los ojos espirituales para detectar los lobos en el redil. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y las ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Importantísimo, mi hermano, lo habíamos hablado anteriormente, importantísimo conocer la voz del pastor para ir caminando en lo que el pastor te declara. Y sabes una cosa, estoy hablando del Señor Jesucristo, el pastor y obispo de nuestras almas. Y entonces, obviamente, el Señor deja los 5 ministerios, mis hermanos. Y esos 5 ministerios en el Espíritu es la voz del pastor. Cuando un profeta te habla y te habla por el Espíritu de Dios, conocerás que es la voz del pastor y no la voz de ese hombre. Que ese es el problema que tenemos cuando vemos es al hombre, cuando vemos a la persona y no lo que está saliendo de esta persona, que es una palabra de Dios y que produce vida. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Aún la exhortación, que es animar a la persona, para levantar a la persona que necesita una palabra, aún esas palabras, el Señor mismo, cuando le dijo a la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más, estaba produciendo vida en esa mujer. En esa exhortación que estaba diciéndole a esa mujer se convirtió. Y dicen aquellas personas que estudian esto de estas personas y la historia de ellas, y dicen que ella fue allá a Siria, a Damasco, y fue con su padre, que era romano, y allá ella pidió al padre, al papá, le dijo que quería levantar iglesia allí en Damasco. Y el padre apeló a César para que les dieran esa potestad. Y es la única ciudad en Siria donde hay diferentes religiones hasta el día de hoy. Y está el cristianismo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, hasta Damasco fue a perseguirlas. Pero esa exhortación en el Espíritu produce vida, mis hermanos. Y entonces aquí el Señor, es importante que tú conozcas la voz del pastor. Y el Señor en el versículo 7 dice, volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta a las ovejas. Yo soy la puerta, versículo 9, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos,
nos habla la palabra de que el reino de Dios, por medio del Mesías Rey, por medio de Cristo Jesús, el reino se acercó, el reino vino, el reino llegó. Y déjeme decirle, mi hermano, que el reino de los cielos es diferente al reino de Dios Padre. No nos olvidemos que el Señor, cuando resucitó, dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y esa palabra id no es que si usted quiere, es una orden. Id y haced discípulos. Y déjeme decirle entonces, mi hermano, que el reino de Dios incluye todos los reinos. ¿Sí? Incluye todos los reinos. Y entonces el reino de Dios, el Señor, el Padre, le delega, le entrega al Señor Jesús el reino de los cielos. Todo lo que contempla de los cielos hacia abajo, los cielos, la tierra y aún lo que está debajo de las aguas de la tierra, ese reino de los cielos se lo entregaron al Mesías Rey para someter todos los principados, para someter las potestades, para someter todos sus enemigos. Y como dice la palabra, el postrer enemigo es la muerte. O sea, el último enemigo por someter es la muerte. Y nosotros lo vemos en Apocalipsis 20, cuando la muerte del Hades, ¿sí?, y el mar entregan sus muertos que habían en ellos, y ellos son lanzados al lago de fuego, porque estos son entidades espirituales. Y los muertos que no se encontraron en el libro de la vida fueron lanzados también al lago de fuego. Ese es la conclusión. Y en 1 Corintios 15 nos dice, en el versículo 22 nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que están de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre. Luego, que todas las cosas le estén sujetadas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, es todo lo que Dios tiene en su sola potestad. Y cuando hablamos del reino de los cielos, es lo que el Padre le delegó al Hijo, le sujetó para que Él hiciera esa labor de sujetar todo. Y déjame decirte, mi hermano, que allí en la cruz Él sujetó a Satanás, allí lo juzgó. Todo está bajo su autoridad, bajo su plena autoridad. Y si nosotros vemos, están los querubines, están los serafines, están los tronos, los dominios, los principados, las potestades, los arcángeles, los ángeles, y está el hombre, o sea, los vivientes. Estas son jerarquías espirituales, y podemos hablar del hombre como una jerarquía espiritual,
cuando nace de nuevo, mis hermanos. Y en Colosenses nosotros lo podemos ver en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 15, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, de las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Óigalo bien. Entonces los tronos, los dominios, los principados, las potestades, ¿sí? Los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles y aún el hombre, el viviente, subsisten en Él. Entonces, hermano, si yo como hombre y como hombre nuevo, ¿sí? Hombre viviente, debo de permanecer en Él para poder subsistir, y debo de caminar por ese camino nuevo para seguir subsistiendo. Déjeme decirle, mi hermano, porque aquí nos dice en el versículo 18 de Colosenses, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, cuando nos está hablando de que Él es el primogénito, queriendo decir que es el primero en este tipo de creación. Y cuando estoy hablando de Él, el primero en este tipo de creación como hombre. Y también nos dice el unigénito del Padre, el único desarrollado, hecho en este tipo de genética, donde el Espíritu Santo posó sobre María y el santo ser que nació, ¿sí? Se llamó Hijo de Dios. Este tipo de engendramiento, este tipo de creación es el único. Por eso dicen el unigénito del Padre, el único en este tipo de genética. No hay otro. Nosotros somos hijos adoptivos y estamos caminando en una adopción hasta que lleguemos y nos digan un hijo de Dios, como lo hablamos de que nos dice en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios, judíos de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nos está hablando en Colosenses que Él es el primogénito, el primero en este tipo de genética. Después nosotros somos engendrados, ¿sí? Espiritualmente como hijos de Dios, cuando la simiente de Dios viene en nuestras vidas. Eso nos lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, sobre los hijos de Dios. En el versículo 6 nos dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y entonces volvemos, como es el mismo escritor de Juan 10, entonces dice que Él es la puerta. Él es la puerta, dice, por mí entrarán y serán salvos, y entrarán y saldrán y hallarán pastos. Y Él dice también entonces que las ovejas oyen su voz y le siguen porque conocen esa voz, mis hermanos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces el apóstol está diciendo aquí en el versículo 6 de Primera de Juan capítulo 3, dice, todo aquel que permanece en Él no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto
ni le ha conocido. Entonces, como hijos de Dios y como estamos en esa carrera de adopción, entonces te sugiero, mi hermano, que empieces a entrar a la presencia de Dios y conocer su voz. Conocerlo y empezar a seguirlo, porque eres hijo. Ahora, si tienes dudas de que eres hijo, pues te sugiero, porque el Espíritu de Dios está en los hijos como sello de pertenencia, como sello de compra. Está el Espíritu Santo de Dios allí en tu vida, y el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Entonces, el punto es de que no tengas contristado al Espíritu Santo. El punto es de que no tengas apagado el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo mismo te dé testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y si lo tienes apagado, y si lo tienes contristado, pues hermano, vuélvete al Señor, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Porque la vida con el Señor es una vida muy preciosa, mi hermano. Déjeme decirle, tiempos estuve en el mundo bajo el maligno. Y yo no quiero volver. No quiero. No quiero porque es sufrimiento. No quiero porque es de todo. Hasta casi me matan 2 veces. Y fui por el túnel y llegué a la luz. Y estuve ahí un rato en la luz, experimentando toda la luz. Y después volvieron y me trajeron. Pero allá el maligno sí, es verdad lo que dice la palabra de Dios, que Satanás, o aún el ladrón, vino para robar, para matar y para destruir. Ahí lo dice en Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar todo lo que eres en Cristo Jesús. Como no sabemos que somos hijos, te quiere robar todo, te quiere matar y te quieres destruir, y lo hace con violencia. Mas el Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida, y esa vida la tengamos en abundancia. Y no se está hablando de una vida en abundancia de riquezas, de dinero. No, mi hermano. La vida en abundancia en el Señor es la plenitud de vida, el estar saciado de Él, donde no tenga hambre ni sed, como lo hablamos anteriormente. Y entonces el Señor nos dice en Juan 3:6, nos dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo está tu vida? Porque en el versículo 14 de Juan 10 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, los judíos. El Señor le hablaba a los judíos porque a lo suyo vino, y los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibió. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya, Señor, porque te acordaste de nosotros, el pueblo gentil. Y el Señor, hablando estas palabras, entonces decía, muchos de ellos decían: demonio tiene.
y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Aleluya, mis hermanos, porque somos hijos de Dios, pero podemos andar en ceguera espiritual. Y son las palabras del Mesías Rey, son las palabras de Él las que abrirán los ojos de los ciegos y verán la realidad de este mundo en que andas. Verán el engaño en que están. Por eso Él dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No, mi hermano. Sus palabras son espíritu y son vida. Y nos dan vida a nosotros. Ahora, su sacrificio nos dice, Hebreos 10:19 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, óigalo bien, esto tiene que ver con el reino de los cielos. Déjame decirte, mi hermano, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, la sangre de Jesucristo, por medio de Él, en Él, óigalo bien, en Él, nosotros tenemos entrada por medio de su vida, porque aquí nos dice en el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces nos está diciendo, hermanos, que a través de Él, de su sacrificio, de su sangre, de su vida, porque nos dice Levíticos capítulo 17, versículo 10 en adelante, nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que está diciendo que la vida de la carne, o sea, de su cuerpo, está en la sangre. Y Él dio su vida. Y nos dice que así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, o sea, por su vida, por la vida de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea que nosotros, así como Él le dijo a Tomás, mete el dedo, mete la mano en el costado, hermano, nosotros estamos dentro de Él. En 2 Corintios 5:17 nos dice, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, el que permanece en Él no peca. Y por medio de Él, hermano, y por medio de ese camino que es Él, porque es un camino vivo, porque Él no está muerto, porque Él resucitó, por medio de Él tenemos vida y es un camino de vida. Por eso Bartimeo estaba en el camino. Cuando pasó el Mesías, él dijo, hijo de David, hijo de David. Y él estaba en el camino. Y cuando el Señor lo llamó, se quitó su capa, se quitó lo antiguo y fue hacia donde el Mesías. Y pudo ver. Hermano, ¿acaso no ves la realidad? ¿Acaso sigues ciego? Te sugiero que vayas al Mesías Rey, al dador de la vida, al dador de la visión, al dador del entendimiento de las cosas que son reales. Y sabes una cosa, es lo espiritual,
Porque en Hebreos 11 nos dice que las cosas que tú ves se hicieron de las cosas que no se ven. Y aún en Proverbios nos dice que primero, antes de la caída, está la altivez de espíritu. Las cosas son primeramente espirituales y después físicas. Y nosotros debemos de andar en lo espiritual para que se manifieste lo físico en nuestras vidas. Si tú andas en la carne, pues manifiestas carne. Pero si andas en el espíritu, si buscas las cosas del espíritu, pues caminarás en el espíritu. El Señor nos dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Óyelo bien, aquí opera la fe. Y el Señor nos habla de una fe, pero no de salvación. No es una fe de salvación, sino de una fe que yo me estoy acercando por medio de Él a la presencia de Dios. Ahí, a esos lugares celestiales en Cristo. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Hermano, si tú no lees palabra de Dios, tu conciencia, ¿cómo se renovará en esa conciencia del reino? Entendiendo, mi hermano, que la conciencia tiene que ver con la moral. Y si tú todavía tienes una moral mundana para juzgar tus actos, ¿cómo podrás caminar en santidad? Es que yo no le veo nada el fumarse un cigarrillo. Esa es una conciencia que no ha sido renovada. Es una conciencia que todavía está en las cosas del mundo. Aquí nos dice, purificados los corazones de mala conciencia. Y ¿sabes una cosa, mi hermano? Cuando tú lees la palabra de Dios, porque allí opera el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, allí se renueva nuestra conciencia. Es desechado lo antiguo y es colocado lo nuevo. Y entonces allí podremos juzgar bien. Porque mis hermanos, allí en Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y entonces, mis hermanos, aún dice en el versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Esto es conciencia mundana. Esto es lo que nosotros debemos desechar, hermanos. Que a la luz, ¿sí?, le digamos tinieblas y a las tinieblas luz. A lo bueno le digamos malo. Aún es necesario que nuestra conciencia pueda dar un buen dictamen, porque nos dice: purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Y esto tiene que ver para ir al entrar a la presencia del Señor. Y como estábamos hablando,
Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y entran y salen. Entonces hemos hablado de que nosotros debemos de permanecer allí, mis hermanos. ¿Por qué debemos de permanecer allí en su presencia? Y tiene que ver con el nacimiento del Espíritu. Dice, el Señor le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5. En el 3 le dice, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino. O sea que todos los nacidos de nuevo tienen la facultad de ver el reino. Y entonces se preguntarán, ¿cómo hacemos para verlo? Y ahí es donde el Señor da a los ciegos vista. Allí es, para que puedas ver el reino, para que puedas entender lo que es el reino. Y entonces allí en Efesios nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Óigalo bien, siempre es con Él. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Óigalo bien, es con Él siempre, porque Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Y nosotros debemos de caminar por ese camino, mis hermanos. ¿Y sabes una cosa? Es un camino estrecho. Y es un camino donde uno pasa por diferentes lugares en la vida cristiana. Va uno a pasar por diferentes lugares de este camino. Pero ¿sabes lo importante? ¿Qué es lo importante? Que nosotros permanezcamos en el camino para poder tener vida. Porque Él es la vida, Él es el dador de la vida. Y entonces dice, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, allí está también a Él, juntamente con Él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es con Él siempre, hermano, porque estamos en Él y Él en nosotros. Es recíproco, el Padre en mí y yo en el Padre, decía el Señor Jesús. Y dice aquí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelve y nos dice que es en Él. Y es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad, queriendo decir que nos han llamado para algo especial. Nos han llamado no por casualidad, mis hermanos, nos han llamado para algo especial y desde esos lugares celestiales, hermanos, debemos de proclamarlo. Allí en Efesios capítulo 3, el versículo 9 nos dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Al apóstol Pablo le fue declarado este misterio, o sea, el evangelio de la salvación de los gentiles. Porque Pedro trabajó para los de la circuncisión. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios, óigalo bien, esto nos corresponde a nosotros, a la iglesia, pero es la iglesia que camina en el Espíritu, la iglesia que vive en el Espíritu, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales.
Entonces déjeme decirle, mi hermano, lo que estábamos hablando anteriormente en Colosenses, que nos dice que el orden jerárquico de las serafines, de los querubines, y nos dice en Colosenses, nos hace una apertura de las otras cosas que creó Dios, que creó el Señor Jesucristo. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sea ángeles y arcángeles, y dice que nos hizo, a los hombres los hizo un poco menor que los ángeles, y son los vivientes. Y si nosotros lo miramos en Daniel dice, cuando el rey Nabucodonosor tuvo ese sueño de ese árbol inmenso, en Daniel 4, y dice que clamó fuertemente, dice aquí, vi en visión de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, bueno, usted se lo puede leer en el versículo 14 en adelante. En el versículo 17, Daniel le da el entendimiento de todo ello y dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Mire las jerarquías. Y dicho por los santos la resolución. Entonces, cuando a nosotros nos están diciendo, mis hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí?, dice aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí nos está diciendo entonces que estas cosas son necesarias, las cosas que el Señor está revelando, y sean, aquí nos dice en Daniel 4, dice que conozca, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y lo constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que hay jerarquías espirituales y que el Señor a la iglesia le ha concedido que se hagan estos decretos y que se hagan estos anuncios celestiales. Pero allí mismo en Daniel está diciendo que la sentencia es por decreto de los vigilantes y dicho de los santos la resolución. Entonces, hermano, tenemos que entender que no es que yo decreto y yo declaro y yo profetizo. No, mi hermano. Hay unas jerarquías espirituales y nosotros estamos por encima de esas jerarquías espirituales, porque el Señor mismo nos dice que estamos sentados juntamente con Él. Entonces, las relaciones, así mismo como el Señor Jesucristo en la tierra con el Padre, mis hermanos. La relación con el Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo es una relación así como la tuvo el Señor Jesucristo con el Padre. Y debemos entender entonces que nosotros no nos podemos quedar en esa misma situación de llevado como las olas del mar, hermano, de aquí para allá, que hoy pandemia, que mañana esto, que hoy esto, que aquí allá y que esto aquí. No, hermanos, eso es andar aquí en la tierra como cualquier viviente.
pero a la iglesia la llamaron para hacer una obra poderosa y la iglesia tiene que caminar en el Espíritu. La iglesia tiene que vivir en el Espíritu y desde allí, desde los lugares celestiales, hacer las proclamaciones, mis hermanos. Y déjeme decirle, no es proclamaciones de dinero, no es proclamaciones de prosperidad, sino para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Esto es muy tremendo, mis hermanos. Y entonces nos dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esto es muy tremendo, mi hermano, porque todo es por fe y creerlo. Y entonces aquí dice, en quien tenemos seguridad y acceso. O sea que el Señor nos dice allí en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 18 nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, óigalo bien, mi hermano, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, dice el apóstol Juan. Entonces en Efesios nos está diciendo, mis hermanos, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, mi hermano, debemos entender que nosotros, hermanos, esto es muy precioso y que nosotros estamos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales y el reino de las tinieblas, porque sobre todo reino que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y es sobre todo reino que Él reina. Y entonces aún el reino de las tinieblas que está juzgado y que está vencido, está sometido a Él. Y si tú y yo estamos en ese lugar de su presencia, en ese lugar de gloria, en ese lugar con Cristo Jesús sentado en los lugares celestiales, aquí nos dice entonces el Señor, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y esta es la situación, mis hermanos, la práctica del pecado. Y entonces el maligno nos toca. Y los peones de Satanás también nos tocan. Los brujos, los hechiceros, todos aquellos que hacen maldad y que van contra la iglesia de Jesucristo para enfriarla, para sacarla del camino. Tantas cosas que hacen los peones de Satanás, pero el Señor nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Es algo, mi hermano, que debemos de asimilar en nuestras vidas y de ir caminando, mis hermanos, más adelante, seguir caminando en el camino nuevo y vivo que Él nos abrió,
de permanecer en el camino y de permanecer en los lugares celestiales juntamente con Cristo. El Señor los continúa bendiciendo, mis hermanos. Y es algo que nosotros debemos de hacer y debemos de proponernos. Decirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a morir a todo lo carnal, a morir en la cruz, mis hermanos, y que podamos nacer del Espíritu para sí mismo caminar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu palabra, Rey, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Señor, gracias por tanto amor derramado, Señor, manifestado, Señor, en nuestras vidas, Rey. Gracias, Rey. Y Señor, bendito Rey, qué precioso es todo aquello que tienes preparado para nosotros, Señor. Pero, Señor, aún tú nos dices, Señor, que caminemos porque ya es el tiempo. Tú nos dices, camina porque ya es el tiempo, Señor, oh Rey. Ayúdanos, Rey Santo, Señor, a vivir en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu Santo Espíritu, Señor, fluya en nuestras vidas con poder, Señor, bendito Rey, Señor. Y nosotros darle muerte al pecado, muerte a la carne, Señor, para vivir, Señor, aquella vida, Señor, que tú quieres y deseas que caminemos, Señor, para hacer tu obra, Rey. Oh, Santo Rey, gracias. Gracias, Señor. Cuídate de la idolatría, mi hermano. Cuídate de la idolatría, porque nuestro corazón es fábrica de ídolos. Y no estoy hablando de figuras de yeso, mi hermano. El Señor muestra que de nuestro corazón salen ídolos. No sale el amor primero hacia Dios. No, hay otros amores primeros que Dios. Preséntale al Señor aquello que no te permite caminar como Él quiere. Y dile al Señor, Señor, derriba todos estos ídolos en mi corazón, Señor. Dile al Señor, derríbalos, Señor, y destrúyelos, Rey, porque a ti solamente he de amarte, Señor. Dile al Señor, y Él te ayuda. Gracias, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Amén.